Me formo en un instante, pero estoy contigo toda la vida. Con un gesto, te llevo hasta la felicidad. Puedo hacer que te broten las lágrimas. Crear un momento único de lo más sencillo. Traer de vuelta lo olvidado. Regalarte una sonrisa. Soy un recuerdo. Esa sensación que vive para siempre en tu corazón. Zicar, vive tu tiempo. Diferente y voy llenándome de ti. Qué maravilla al vivirte, caminarte y entenderte. Recambios Valladares dispone del mayor estocaje en recambios. Recambios Valladares. Saludos, sean ustedes bienvenidos a su programa Vivir en Canarias a través de Atlántico Televisión, televisión autonómica. Nos pueden ver en cualquier rincón de las Islas Canarias. Hoy estamos en un lugar aquí, pues realmente muy especial porque tiene tantas cosas que ofrecer. Hay tantas cosas que admirar y disfrutar de todas ellas. Y bueno, se lo vamos a contar hoy porque podemos decir que la ciudad de Santiago de los Caballeros, de Gardar, podemos denominarla como la ciudad de los museos. Porque hay que ver la cantidad de museos. Aquí, en torno a la zona que nos encontramos, aquí donde está pues, la plaza de la iglesia del apóstol Santiago, como patrón, pues hay un cuadrilátero en el cual podemos encontrar en cada esquina un museo. Y en otros lugares de esta zona central, bellísima, de este maravilloso municipio. Bueno, pues vamos a hablar, en esta ocasión, no tenemos tiempo para más, de 3 museos sumamente destacados. Y para ello cuento con una persona, bueno, que nos puede dar pues detalles y además servirnos, como no, de guía en este programa de hoy. Hablo con el cronista oficial de la ciudad de Gardar, don Juan Sebastián López García. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, encantado de estar con ustedes una vez más. Una vez más. Para mí es un placer, de verdad. Pues nada, lo acaba de decir, tiene razón. Yo creo que hay pocos lugares de Canarias con una concentración por metro cuadrado tan alta de museos como tenemos aquí en el conjunto histórico, en el entorno de la Plaza de Santiago, como tú dijiste, el cuadrilátero de museos. Por una parte, y yendo por orden de antigüedad, aunque claro, en un día no da tiempo de verlos, tú tienes que volver otra vez para completar. Tendremos ocasión. Si exacto, pues mira, el primero que se inauguró fue en 1999, el Museo de Arte Sacro Santiago de los Caballeros. Por tanto, es uno de los museos pioneros de arte sacro de Canarias. Ese es propiedad, lógicamente, del Obispado de Canarias. El segundo que se inauguró pues fue poquito después, 1971, la Casa Museo Antonio Padrón. Fue una iniciativa privada de la tía del pintor cuando falleció, en el propio estudio del artista, y luego ya años más tarde lo adquirió el Cabildo. Y actualmente pues la Casa Museo Antonio Padrón, Centro de Arte Indigenista. El tercer museo también es de propiedad del Cabildo, al igual que la Casa Museo Antonio Padrón, que es el Museo Parque Arqueológico Cueva Pintada, que se inaugura en 2006. Y ya el más reciente es de titularidad municipal.
es el Museo Agaldar de Historia de la ciudad. Y el ayuntamiento ahora mismo pues gestiona este museo y también el Museo de Arte Sacro Santiago de los Caballeros, con lo cual, en resumen, 2 del Cabildo y 2 que gestiona el ayuntamiento, el que es propiedad del obispado y el suyo propio. Y las temáticas pues son distintas y variadas. Por una parte, uno arqueológico, que es la Cueva Pintada, otro de arte religioso, que incluye, digamos, obras desde el siglo XV hasta el siglo XXI, el Museo Antonio Padrón de Arte Contemporáneo, y el Museo de Historia de la Ciudad, el Museo Agaldar, pues un poco es el que lo guía a todos, porque da una visión general de la historia de Galdar y de Gran Canaria, y bueno, si usted quiere ver más arqueológico, vaya a la Cueva Pintada, en fin, que un poco es el corriente. Pero complementando esto están también los centros de interpretación. Los centros de interpretación, ahora mismo hay 2 abiertos. Uno es de iniciativa privada de la Asociación de Coleccionistas Marítimos de Canarias, y que es el Aula del Mar, Museo Marítimo de Gran Canaria, pues ellos tienen esa marca registrada, que está en Puerto Sardina de Galdar. Ese pues, el tema es toda la Galdar marítima, donde ahí, digamos, también se expone pues toda esa gran relación que el puerto de Galdar, el puerto Sardina, pues tuvo con Tenerife, especialmente con Santa Cruz de Tenerife. Y la Casa de la Lana, que es de titularidad municipal, en el pago de Caideros de San José, que está en relación pues con todo el mundo de la ganadería, pero en especial la lana, los tejedores. Caideros de San José de Galdar fue un gran centro de telares, de tejedora. Y también pues hay espacios musealizados como este, donde nos encontramos, el Teatro Consistorial, un teatro de más de un siglo, donde tiene aportaciones artísticas muy importantes, como la obra de Pepe Damaso, Revelora, que es una de las obras maestras de esta artista, cúpula, exacto, ¿no? la que tenemos aquí, maravillosa. También más cuadros de Pepe Damaso, hay cuadros de Rufina Santana y también de Cristóbal Guerra, de varios artistas. Y a punto de inaugurarse el Centro de Interpretación La Guancha Galdar, en el yacimiento arqueológico, que se explica todo el mundo de los poblados en costa y de las necrópolis, desde todo lo que es el yacimiento de Botija, Playa Chica de Sardina, Muerte del Clavo, La Furnia, el propio del Agujero, de eminente apertura, y se están haciendo las obras del 4º Centro de Interpretación, que en este caso corresponde a la cumbre, a la zona de Barranco Hondo de abajo, en la pedanía de Juncalillo, que está dentro de lo que es el perímetro de patrimonio mundial, las montañas sagradas de Gran Canaria. Bien, pues como le decíamos hace un instante, en un día imposible, en un programa, pues, ¿qué quieres que les cuente? Pero tendremos ocasión de darle a ustedes a conocer, al margen de los 3 museos que hoy le vamos a ofrecer en este programa, en Vivir en Canarias, pues posteriormente tendremos ocasión, espero que así sea, de poder continuar pues visitando distintos museos, teatros y lugares espectaculares que tiene esta ciudad de Galdar. Si te parece, vamos a comenzar con el Museo Sacro, que está pues en el templo de Santiago de los Caballeros. Pues sí, todos los museos tienen unas características distintas. Por ejemplo, el Museo de Arte Sacro es un espacio que no se hizo para museo, digamos, son las propias dependencias de la iglesia que se fueron adaptando. La parte de la sacristía. La parte de la sacristía, para que lo entendamos. Sí. El museo al principio, cuando se inauguró en el 69, eran 2 salas nada más, la sala roja y la sala verde. Pero posteriormente, en el 99, se amplió, creo que son 9 salas que tiene en la actualidad. Es un museo que precisamente nació en virtud de que no saliera de Galdar el patrimonio de la iglesia. Es decir, se había creado el Museo Diocesano, se habían pedido obras de la iglesia de Santiago, obras importantes, para que fueran a Las Palmas. Entonces aquí se dijo, pues mira, no, nosotros vamos a hacer un museo. Y entonces a partir de ahí se habilitaron estas 2 salas y se han ampliado, y bien, pues mira, es de los museos de arte sacro más antiguos de Canarias y abierto al público. Hay obras, como dije en la entradilla, desde el siglo XV hasta el XXI, pero algunas muy curiosas. Por ejemplo, el Sagrario Nambán, de estilo Momoyama,
que llegó del Japón. O sea, hay piezas muy de lejana y muy valiosa. Entonces, Pero el en museo, principio pensaban que había llegado desde Filipinas, no, de México. de México. Claro, porque México era la puerta de Oriente, ¿no? Sí. Y de luego vino vía Filipinas. Ajá. Es decir, pero se pensaba que era mexicano porque con muchas obras de arte en Canarias, el último puerto de salida pues era México o bien Cuba, y entonces pues ya se tenía como obra allá. Yo creo que hay que revisar mucho, incluso muchas obras cubanas, que precisamente fue el último puerto, pero que no sean cubanas. Bueno, pues nos vamos hasta el Museo Sacro de aquí, de la ciudad de Gardar. Miguel Bolaño, muy buenos días. Muy buenos días, Sixto. Bueno, pues sigue el fresquito, ¿eh? Sí, El frío. este invierno nos estaba aprovechando más de la cuenta. Exactamente. Bueno, estamos aquí en el Museo Sacro de este templo de Santiago de los Caballeros de Gardar. Efectivamente, aquí sí que bienvenidos. Ya estuvieron aquí una vez, así que de nuevo darles la bienvenida a este Museo de Arte Sacro. Bueno, Gardar se puede denominar también como la ciudad de los museos, ¿eh? Pues sí, porque al final contamos casi que a lo que es el entorno de la Plaza de Santiago con 4 museos. El Parque Arqueológico Cueva Pintada, este Museo de Arte Sacro Santiago de los Caballeros, el Museo de Antonio Padrón, que creo que también se visitará, y el Museo de Historia de la Ciudad de Galdar, que es el museo también quizás el más reciente, porque es del año 2021, en el que también se encuentra la historia del municipio. Y luego tenemos que destacar 2 teatros. Efectivamente, también el Teatro Consistorial, justo donde se encuentran las casas consistoriales, y el recién pues remodelado Teatro y Centro Cultural Guaira. Nos centramos en el Museo Sacro, donde nos encontramos, lugar bellísimo, la verdad que nos transporta en el tiempo. Sí, hombre, siempre le decimos también a los visitantes que no solamente el contenido, sino el propio edificio, que es la propia iglesia, que era zona de sacristía, y la verdad que el edificio en sí es una joya. Antiguamente era parte de la sacristía. Efectivamente. ¿A partir de cuándo se habilita para crear aquí este museo? Pues mira, Sisto, es a partir de los años 60, finales de los años 60, cuando por decisión, porque se quería crear el Museo Diocesano de la Catedral de las Palmas de Gran Canaria, el que está ahí justo al lado de la catedral, se envió una carta a todas las parroquias para que todas las obras de arte que no estaban al culto, pues fuesen a ese museo. Entonces aquí el párroco del momento pues lo que decide es crear un pequeño museo para evitar que esas obras de arte saliesen del municipio. Entonces, en esas zonas de sacristía, un poco que estaban pues más cuidadas, se creó ese primer museo de arte sacro, teniendo en cuenta que anteriormente aquí, y muchas personas de Galdar lo recuerdan, que esas son de las curiosidades, aquí había una carpintería, porque el sacristán tenía una carpintería, incluso en la parte superior de aquí del museo, y también estaba el teleclub, cine de verano, es decir, que eran zonas de uso real de la parroquia. Con la excepción del museo perteneciente al templo a la basílica de Nuestra Señora del Pino, en Terol, que ese era intocable, ¿no? Efectivamente. Entonces, claro, esa fue la decisión de crear ese museo, también con la idea de unificar piezas que no estaban, quizás pues por controlarlas también más, pero bueno, eso fue la decisión que desencadenó que aquí se crease este museo. Sí es cierto que no como está actualmente, sino que era más pequeño, sobre todo en algunas salas, y que estaba todo un poco, siempre de todas formas hemos dicho que no es un museo de arte sacro al uso como con una musealización, sino que es un poco una sacristía ordenada. Entonces que todo se fue colocando también por zonas o por tipologías, pero es un poco una sacristía ordenada, teniendo en cuenta que realmente el museo, como lo vemos hoy, ya sí que nace a partir del año 99, que es en un año Santo Jacobeo, con esa excepcionalidad de que en Galdar también se celebra el Camino de Santiago, por esa devoción a Santiago, que es nuestro patrón, y con los años Santos Jacobeos, pues aquí tienen principal pues incidencia, ¿no?, en el municipio, y justamente en un año 99 pues se inauguró el museo tal cual se conoce actualmente. Pero hubo un periodo largo de tiempo, años, en el cual el museo estuvo cerrado. Claro, es decir, el museo en ese momento, la iglesia no es capaz de sostenerlo por sí misma, pues el mantenimiento y sobre todo el tener a personas para poder realizar la apertura. De hecho, lo curioso es que lo hacían durante un cierto tiempo los objetores de conciencia. ¿Cuántos años, Miguel, estuvo cerrado? 14 años. Estuvo 14 años cerrado, con las obras, que eso es una también de las explicaciones de que algunas obras de arte pues se deteriorasen, pues colocadas in situ
en el Museo Sin, pues evidentemente, o esperando pues un poco lo que ocurrió ya en el año 2018, que es que el Ayuntamiento de Gáldar llega a un acuerdo con el Obispado para realizar una sesión en la que la gestión del ayuntamiento, del museo, lo hace el Ayuntamiento de Gáldar. La propuesta se la hace el ayuntamiento al obispado, y el obispado pues, acepta, evidentemente. Acepta, siendo consciente de que de que no pueden sostener por sí mismos y realizar esa apertura, y también el Ayuntamiento de Gáldar siendo consciente de la joya que se encuentra dentro de este museo y, como hablábamos, del propio edificio en sí, pues darle el valor que se merecía y realizar esa apertura. Ambas partes eran conscientes de que había que reactivar el museo y sobre todo recuperar la... Claro, y ofertar también. Todas las piezas, todos los elementos que hay aquí. Efectivamente, y ofertar también a todo ese visitante que llega a Gáldar, que cada vez es más, pues una serie de recursos totalmente diferentes, es decir, porque antes nombrábamos los museos y todos son diferentes, entonces, pues eso también, como aporta también a todo el visitante que llega a la ciudad de Gáldar. Es un museo muy atractivo, muy bonito, ya como he apuntado anteriormente, te lleva a tiempos pasados porque el edificio, sus instalaciones, la arquitectura tanto interior como exterior, ya te dan ese aire a la tiempo, antigüedad, a una época muy lejana. Hay que tener en cuenta que se realiza justo, evidentemente, con la construcción de esta iglesia. No es la iglesia original que tuvo Gáldar, sino que esta es una iglesia ya neoclásica, que ya se realizó posteriormente. Bueno, aquí justamente que tenemos detrás el cuadro de la Virgen del Pino con Capitán Quesada, fue uno de los principales impulsores de este templo. Y pues en su capilla tenía este cuadro en el que se aparece representado con su tercera esposa, con Catalina de Victoria, y este señor que fue capitán de milicia fue, como decía, uno de los impulsores para crear este templo. Entonces, con esa idea ya del neoclasicismo, se crean también unas instalaciones grandes que iban a ser todas sacristías, pero que al final pues han terminado siendo este museo y que llama mucho la atención, sobre todo, como también vemos aquí nosotros que nos acompaña de fondo, pues la piedra de Gáldar, esa piedra marrón porosa, pero que aquí también se ve el método constructivo y que llama muchísimo la atención también a los visitantes cuando vienen a visitarnos. Un oficial que estaba dentro de un mundo bélico, dentro del ejército, pero que sin embargo era muy religioso, un hombre que hizo mucho también por la iglesia. Exacto, junto a otros nobles del municipio, pues se jugó parte de su fortuna, junto a muchos otros, pues también simplemente pues devotos de Santiago para construir este nuevo templo. No sé si lo hacían por redimir sus pecados. Puede ser también. Era mucho de la época, ¿no? Exacto. Aquellos que en fin. Después había que condenar esos pecados. Sí, sí. Bueno, ¿qué destacamos del Museo Sacro de aquí, que está en este templo de Santiago de los Caballeros? Sisto, quizás llaman muchas cosas la atención, pero por una parte la cantidad de textiles que también se han conservado, es decir, lo curioso, sobre todo de la isla de Gran Canaria, es que aquí la ilustración afectó más que al resto de las islas, es decir, los pensamientos ilustrados hicieron que muchos textiles desapareciesen, pues por creer que eran como más antiguos y demás. Entonces, casi todo lo que se ha conservado sí es que es más ya del siglo XIX, XX, pero se ha conservado mucho, porque una de las curiosidades que nosotros siempre también intentamos explicar a los visitantes, sobre todo a los jóvenes, para que también vean cómo en un museo de arte sacro se puede explicar también la sociedad del momento, es cómo según la clase social habían entierros de primera, de segunda o de tercera. Y según pues cómo se fuese la clase social, los ornamentos del sacerdote también iban a ser más ricos o menos. Porque tenemos que tener en cuenta que antiguamente los sacerdotes iban a la casa del difunto a buscar el cuerpo para llevarlo a la celebración de la iglesia. Entonces, pues también un poco como se da respuesta que aquí se han mantenido esos ternos, ¿no?, que se les llama de primera, segunda, tercera clase, según también la clase social. Antiguamente se le daba sepultura a las personas fallecidas en el mismo templo. No sé si es el caso aquí de Santiago de los Caballeros. Aquí ya no, porque cuando ya se empezaron a prohibir los enterramientos, ya coincidió con unas etapas también de construcción de la propia iglesia, y ahora mismo solamente está enterrada dentro de la iglesia el párroco don Francisco Hernández Benítez, que aquí era conocido como el cura de los pobres. Entonces fue tal su cariño que tenían por él, que pese a que se enterró en un cementerio, años después
solicitaron que se trajese sus restos a la parroquia. Ahora mismo es el único enterramiento que hay dentro de la iglesia. Lo que llama también la atención, la cantidad de pinturas que hay aquí en las paredes, que bueno, se ve que son pinturas de hace ya Bastantes siglos, algunos atrás, siglos. Sí. De hecho, lo curioso es que, claro, cuando se crea el museo, muchas de las obras también provenían o de ermitas que ya han desaparecido, o que muchas estaban colocadas dentro de la iglesia. Es decir, tenemos que tener en cuenta que las dimensiones también del templo santuario, que también es santuario de Santiago de Gáldar, son unas dimensiones bastante importantes y que muchísimas de estas pinturas también estaban colocadas en cada una de las capillas del templo. Bueno, aquí tenemos a la Virgen de... Aquí tenemos a la Virgen de Copacabana, De Copacabana, ¿no? que también es un poco pues ese recuerdo a esas devociones, que siempre decimos lo mismo, de cómo desde Canarias partían también alimentos, ¿no?, para ir a América, pero es que desde América también se traían, claro. pues no solamente esculturas, sino también advocaciones. De ahí esa advocación de la Virgen de Copacabana, que parece fue una de las principales del municipio de Gáldar. Hay que ver la cantidad de imágenes que venían de América. que se traían de América, Sudamérica sobre todo, y Centroamérica. Efectivamente, De claro, México también. el comercio era completamente local. Yo siempre creo que los barcos, igual que iban, volvían. Entonces, de paso, pues siempre se aprovechaba, no solamente también con América, sino con todas las rutas de Flandes también y de Italia. Entonces, el comercio en Canarias siempre fue, pues, centro de todo el comercio, no solamente, pues, evidentemente, para repostar, sino también para traer, pues, piezas de arte. Tenemos, por ejemplo, que me viene a la mente ahora la parroquia el templo de San Juan, que está la basílica. Exacto. La basílica de San Juan. Con el retablo flamenco. El flamenco y el Cristo. Y hay un Cristo que Efectivamente, ahí se une un poco Flandes por un lado y también toda esa escultura americana. Entonces, esa unión que es justo de lo que estábamos comentando, ¿no? De cómo tantos eran los dos puntos que siempre, pues, convergían un poco en las Islas Canarias. Bueno, nos centramos aquí en el Museo Sacro, que está ubicado en esta parroquia, en este templo de Santiago de los Caballeros, en Gáldar. ¿Qué destacaría al margen de lo que has comentado? ¿Son muchas las personas que vienen? ¿Son más los extranjeros que las personas...? Vienen más los nacionales. ¿Los nacionales? Sí, y eso es una también de las cosas curiosas. ¿El canario o las canarias? Siempre creo que pecamos, que eso yo creo que ocurre en todos lados, de que como lo que tenemos cerca siempre lo dejamos como para el final, ¿no? Sí, como es decir, que no. como un día lo tengo cerca, no me voy a molestar tanto en ir a visitarlo. Y de hecho sí que les invito a Pues todos. es una pena, ¿eh? Sí, porque yo creo que lo que tenemos cerca es lo que deberíamos de conocer. Es una pena, porque sí. siempre viajamos y conocemos y vamos a cualquier sitio. Sí. Cuando viajamos nos entra unas ansias de visitar todo lo que podamos y lo que tenemos al lado de casa no lo hacemos. Y creo que tenemos que conocer primero lo nuestro para también saber valorar lo que tenemos. Y de las curiosidades, pues yo creo que probablemente lo que te comentaba del convento, que mucha gente incluso de Gáldar desconoce que existía un convento franciscano que se fundó en 1520, es decir, pocos años después de finalizar la conquista, y encima iban a ser esos franciscanos los encargados de crear esa cultura y cristianizar a esa nueva población. Entonces, pues sí que se sorprende muchísimo cuando viene ese turista también nacional de que existiese un convento, porque no queda ni rastro, evidentemente, de ese convento. Estaba en la zona de la Vega de Gáldar, donde ahí están toda la zona de Platanera. Y claro, muchas de esas obras de arte finalizan aquí en este museo. De hecho, nosotros las estamos viendo por ahí repartidas y son quizás las joyas del museo. Pues es un placer estar de nuevo en este Museo Sacro. He venido en varias ocasiones a lo largo de los muchos años, 17 años con este programa Vivir en Canarias. Pues, y esperemos que sean muchas más. Yo espero, vamos, yo espero. Porque la verdad que es un aprendizaje continuo lo que uno pues, recibe en este trabajo que realizo. Para mí no es un trabajo, para mí es una bendición. Y estando aquí, pues en este lugar donde estamos, lo digo con todo el cariño y con toda la pasión del mundo, porque me encanta conocer tantas personas, conocer tantos lugares. Por eso yo a veces digo, me da pena que los canarios no visiten lo que tenemos en Canarias. Y luego vamos a otros lugares, entramos en un lugar que son muy respetables, está muy bonito, y decimos, uy, qué maravilla, uy, y yo a veces me digo, cuando coincido con personas así, o me preguntan, o me comentan, oye, he ido a tal sitio y había... Y yo, conociendo ese sitio, digo,
es que tú no has visto lo que tenemos en Canarias, lamentablemente. No hace falta ir tan lejos para ver cosas tan maravillosas como Claro, la y que además tenemos. lo que comentábamos también, que yo creo que también tienes que conocer un poco lo propio que tú tienes Claro. para también saber valorar Claro. el resto, es decir, para también tener esa medida, ¿no?, de saber con qué cuentas tú Claro. y de dónde vienes, que eso también es una cosa muy importante que tendremos que tener todos en cuenta. Sin hacer comparativas, he nombrado anteriormente el Museo de la Basílica De la Virgen del Pino. de la Virgen del Pino. También tengo que destacar, como no, el Museo Sacro de la Inmaculada Concepción de la Villa de la Orotava. Una joya. Impresionante, hay que decirlo. Pero no estoy posicionando a ninguno, ni aquí ni de allá, porque este tiene un valor también inmenso, ¿no? Y yo felicito la decisión que ha tenido desde el consistorio del Ayuntamiento de Gárdar, haber tomado esa decisión de hacerse cargo responsable. El tener la visión Sí. de saber que el municipio necesitaba, y bueno, y todo el visitante, Sí. pues el tener este museo abierto. Sí, porque evidentemente la política no está ajena a lo que es la religión. Pero más que la religión, La lo que cultura. pertenece, exactamente, lo que pertenece al pueblo y a la cultura. Porque esto pertenece al pueblo. Porque eso también es una de las cosas que siempre defenderé. Es decir, hay mucha gente que no tienes por qué ser creyente para visitar un museo de arte Claro. sacro. Durante siglos, los únicos que encargaban arte era la iglesia. Entonces, Claro. creo que también se tiene que saber diferenciar de lo que es arte a lo que es religión. Por mucho que estén, en este caso, tenían una función, pero que también el visitante sea consciente de que es arte y arte con mayúsculas. Pero Miguel, sabes perfectamente que hay muchos y muchas personas, hombres y mujeres, que gestionan desde distintas instituciones, para no estar ahora citando ni uno ni otro, que no, esto pertenece a la iglesia, que la iglesia se haga cargo, que la iglesia lo arregle, que la iglesia haga esto, o que el obispado haga esto otro, en fin. Claro, y tenemos que ser conscientes del valor que tiene y que lo que estábamos también hablando antes, cuenta parte de nuestra historia. Sí. La iglesia tiene mucho, evidentemente, pero también al tener mucho, tiene Mucho que mantener. que conservar, que mantener, y no es fácil, no es fácil. Miguel, para mí ha sido un verdadero placer charlar contigo de nuevo, porque Igualmente, Sisto. eres muy ameno, transmites, como tú lo sueles hacer, de una forma entendible, y como a mí me gusta también expresarme de forma pues muy natural, muy cercana, lo intento por lo menos, y no estar con cuestiones tan tan técnicas, ¿no? Yo creo que no. Muchas gracias, como siempre. Muchas gracias a ustedes y esperemos vernos otra vez pronto e invitar a todos los que nos vean que también que vengan a visitarnos. Un placer. Gracias. Gracias. Un museo que realmente está muy bien cuidado, y la verdad que hay que destacar también que el ayuntamiento ha hecho un esfuerzo porque las condiciones del museo sacro estén en la actualidad como están, ¿no? Pues sí, está abierto gracias al ayuntamiento, porque en los experimentos anteriores fracasaron. El museo estuvo cerrado más de 10 años porque, digamos, el número de visitantes no es suficiente para mantener el sueldo de una persona que lo atienda. Y de antaño, pues cuando existían los objetores de conciencia, pues hacían la objeción y era un destino que les gustaba mucho. Cuando todo eso ya no funcionó, pues el museo se cerró. Y realmente está abierto gracias al Ayuntamiento de Gárdar, eso hay que decirlo. Bien, pues ahora nos vamos hasta el Museo de Antonio Padrón. Cuando digo ahora nos vamos, parece que tenemos que coger coche y desplazarnos. Sí, estamos hablando de Nada. 40 metros, Nada. de uno a otro. Bien, pues vamos a hablar con Fran González, que es el director. Hombre, mejor que él nadie. Director de este museo de Antonio Padrón. Bien, pues estamos aquí en la Casa Museo de Antonio Padrón. Bienvenido. ¿Qué tal, Fran? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias, Sisto. Gracias por esta visita que nos has hecho a esta casa. Para mí es un placer estar aquí de nuevo, en esta casa de un artista que llevó el nombre de Canarias también fuera de nuestras tierras, ¿no? Su día. Sí, Antonio es un personaje muy interesante, con una trayectoria fascinante,
un tipo que estuvo trabajando durante muchísimos años con lo más selecto del arte de los años 60 en Canarias y en el exterior. Antonio Padrón era una persona que, bueno, yo creo que muchas personas estaban equivocadas, ¿no? Porque creían que Antonio Padrón vivía herméticamente en su casa pintando, que tenía poca vida social, pero yo creo que nada más allá de la realidad, ¿o no? Bueno, tenemos el mito romántico del artista como genio, que está encerrado en su mundo y que no vive sino para la pintura, pero Antonio era un hombre que iba a las tertulias, que participaba de las tertulias de Las Palmas, de las que se producían aquí también, en Galder. Era un hombre que participaba en el mundo editorial, colaboró con Pedro Lescano, que era compañero de pupitre desde chiquitito, colaboró en múltiples libros, en ediciones, y eso le puso en relación con todo lo que era la literatura y los poetas más pujantes de aquellos años, finales de los 50, principios de los 60. Hay que decir que nació en el seno de una familia adinerada, ¿no?, de la época, plantaciones de muchos terrenos, plantaciones de plátanos y demás. Sí, Antonio formaba parte de ese mundo que existió hasta bien entrados los 60, que era el mundo de la exportación frutera, que llevó a nuestras familias a Londres, al famoso Covent Garden. Y en ese ámbito, pues Antonio tuvo la posibilidad de poder hacer estudios universitarios en Madrid, de viajar en avión en aquella época a Madrid, en Iberia, que era, a diferencia de hoy, era algo que solo se podía permitir muy poco, ¿no? ¿Estudió Bellas Artes? Estudió Bellas Artes en la Academia San Fernando, la Escuela de Bellas Artes, y allí tuvo la oportunidad de conectar con todo lo que se estaba tramando en torno al mundo de la galería, ya desde finales de los 40 y principios de los 50, y el origen de la Escuela de Madrid. Labrarse su camino por sí solo. Antonio tenía claro que quería desarrollar su vocación de artista. Estuvo trabajando entre el 49 y el 51 en un hotel, haciendo unos bodegones que le encargaron. Hizo algunos retratos también. Y ese tipo de pintura, insisto, muy vinculada en un primer momento a la Escuela de Madrid, le funcionó bien, le permitió hacerse un pequeño nombre en Madrid. Le invitaron a hacer una pasantía en un centro que había en Segovia en aquellos años y que será muy importante posteriormente. Y quiero decir que era un hombre que se movía y que era un hombre que tenía también unas habilidades sociales importantes, ¿no? ¿Regresa a Canarias? Regresan en el año 51, seguramente por circunstancias familiares. Fallece un hermano, él está en esos momentos aquí cuando fallece su hermano, y a partir de ahí empieza a plantearse la posibilidad de hacer una exposición aquí en Gran Canaria, una exposición que cuaja en el 54 en el Museo Canario, que era uno de los centros de referencia en aquellos momentos. El Museo Canario estaba bajo el paraguas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y eso permitía que los grandes artistas de aquí pudieran exponer en aquel momento allí. De hecho, allí es cuando se conocen Manolo Millares y el propio Antonio Padrón. Porque Antonio Padrón era un hombre muy apegado también, a pesar de que estuvo fuera, estuvo en Madrid y distintos lugares. Era una persona muy apegada también aquí a su tierra, no solamente a la isla de Gran Canaria, sino concretamente a Gárdar, que fue donde nació. Sí, era un hombre muy apegado a la tierra, su pintura se desarrolla a partir de la tierra, su pintura se relaciona en torno a la figura de la mujer trabajadora, el ámbito de las plataneras, el ámbito de la agricultura, la ganadería, las cabras, los camellos, todo ese mundo que él podía ver desde su propia casa y en las fincas, y que formaban además en aquel momento el grueso de la población de las islas. Estamos hablando antes de que el turismo despegara hacia bien finales de los años 60, ¿no? Que se cumple una vez más el dicho de que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. En este caso también sucede lo mismo, ¿no? Antonio encontraba un apoyo tremendo en su familia, en sus tías, ¿no? Desde el momento en que él queda huérfano, cuando tenía 8 años fallece su padre,
al cabo de un año fallece su madre, fallece su abuela. En 2 años pierden a 4 miembros de la familia, fue una tragedia. Que a él le afectó muchísimo. Le afectó muchísimo, claro, esa situación, como es normal, claro, y pasa a vivir con sus tías, ¿no? Y las tías pues serán un elemento fundamental en el desarrollo de su carrera, le permiten andar a Madrid, le permiten construir este estudio donde estamos ahora mismo, que se hace en los años 47, 48, cuando ya él se suponía que iba a acabar la carrera, la termina pero está un par de años más en Madrid, y las tías siempre velaron muchísimo por la carrera de Antonio, y cuando fallece Antonio en el año 68 serán las promotoras del primer museo que se abre aquí, que se abre en el año 71. ¿No? Por cierto, en el Cabildo Insular de aquí de Gran Canaria tienen, yo creo que más de 200 obras de Antonio Padrón. Sí, nosotros tenemos actualmente 273 obras, 200. Entre pinturas, esculturas, dibujos, grabados, estampas, hay muchísimas obras. Tenemos prácticamente de todas las etapas, tenemos ilustraciones también de libros, y se puede seguir bastante bien la obra de Antonio con la colección del Cabildo. Naturalmente, el Cabildo siempre está interesado en conocer todo lo que se ha producido de él, y este año que celebramos los 40 años desde que el Cabildo rige los destinos de esta casa, pues haremos pues varias publicaciones para recoger ese trabajo. Y sin embargo, aquí, en su museo, pues hay que destacar que puede tener, pues, hablando de la cantidad de obras que tiene el Cabildo, que las que están aquí también están bajo la tutela del Cabildo Insular de Gran Canaria, pero aquí están pues, aproximadamente un tercio de esas obras que vamos rotando cada cierto claro. tiempo a través de exposiciones temporales. Traemos obras que están en depósito y se expone, y vamos rotando la colección para que la población tenga acceso a la mayor número de obras posibles. Claro. Y Fran, posiblemente la más importante es la que está a tus espaldas. Bueno, quizás esta es la más conocida. Esta aparece al principio como mujer con su hijo muerto y luego queda reflejada como Piedad. Es una pieza que estaba pintando en los días en los que fallece, en el año 68, y quedó, pues, como pueden ver, como una obra inacabada. Es una obra que tuvo muchas lecturas al principio, porque como en aquel momento la cultura eclesiástica era distinta de ahora, decían que la Virgen no podía tener los pies sucios y las manos sucias, como si fuera una campesina, que es realmente lo que Antonio refleja, ¿no? Y el hijo es verdad que tiene una postura muy parecida a una Piedad y parece que es un Cristo, pero siempre se habló de esa imagen de mujer con hijo muerto. El concepto de la muerte, el concepto de la orfandad, que también aparece también en sus cuadros de niños, ¿no? Ese mundo de la pérdida está también presente en algunas obras. Por lo tanto, es la más popular en el sentido que, por el motivo que acabas de comentar, porque fue, la estaba creando cuando fallece, ¿no? En el mismo momento en que fallece, ¿no? El mismo día que fallece, incluso estuvo trabajando en esta... Sí, en esta eso es lo que cuenta la familia. Sí, sí, sí. Bueno, el museo, ¿qué ofrece el museo para aquellas personas que puedan tener interés? Espero que sean muchas, porque esto es cultura. Esto es cultura. El museo ofrece, igual que el resto del servicio de museos del Cabildo, somos 7 museos, más el CAM, Centro de Antico Arte Moderno. Lo que ofrecemos es un horario de apertura continuado, solo cerramos los lunes, estamos abiertos desde las 10 de la mañana a 6 de la tarde, la entrada es gratuita, y lo que ofrecemos es una trayectoria a través de no solamente los cuadros, pinturas, dibujos, esculturas de Antonio, sino algo que lo singulariza, que es el jardín de este espacio. Tenemos un jardín que fue diseñado en el lado de la casa natal, de la familia, perdón, que fue diseñado por el arquitecto Miguel Martín, con una fuente azul que fue diseñada en el año 31, y en la otra parte tenemos también otro desarrollo sobre unas baldosas y unos callados, diseñado también por Miguel Martín, pues unos 20 años más tarde, porque Miguel Martín tuvo una relación con la familia,
y de ahí ese juego de callaos y de triángulos blancos que están en el jardín. Antonio disfrutaba de estar en el jardín, de sus frutas tropicales, de unas gacelas que había antiguamente también cuando él vivía aquí. Parece ser que también había un pavo, se habla de un orquidario. Antonio era un hombre que continuó la tarea de su hermano que fallece, de cuidar esas orquídeas, y en fin, es un hombre que de alguna manera creó una especie de paraíso en la tierra. En esta casa atendía también a los artistas que venían a visitarlo, a Baudilio Miró Mainó, a Felo Monzón, a Manolo Millares, y era un lugar de tertulia. Con Pedro Lescano también participaba en esta casa de proyectos editoriales, y quiero decir que era un hombre que estaba permanentemente vinculado a proyectos con lo que era la élite cultural de aquel momento. Hay fotos también con el archivo de Eduardo Westerdahl, que era el crítico de arte más importante del momento, y quiero decir que formaba parte de ese mundo de la vanguardia del desarrollo cultural, que si hubiera vivido 8 o 10 años más, pues no sabemos hasta dónde podría haber llegado. Fran González, hay que destacar que en otros museos, museos de cualquier índole que existen en Canarias, a veces son más visitados por los extranjeros que por los propios canarios, pero aquí, afortunadamente, parece que las cosas son bien diferentes. Hay una atracción por visitar este museo, por ver la obra de Antonio Padrón, porque Antonio Padrón era una persona muy admirada, siempre muy querida, porque fue también un hombre que colaboraba, ayudaba. Un momento en el cual, bueno, una auténtica tragedia, pues donde incluso la vida de personas corrieron peligro, perdieron sus casas, y él hizo una gran aportación. Sí, hay una parte poco conocida de la obra, de la trayectoria de Antonio y a su vinculación con el ámbito social, ¿no? En los últimos años, estamos hablando del año 66, 67, 68, él fallece en el 68, participa no solamente en una subasta, sino en varias subastas para recaudar fondos contra situaciones muy complicadas. Una de ellas fue una marea muy fuerte que se llevó por delante todo lo que eran las chabolas del Confital. Hoy día no recordamos, pero los que somos de una cierta edad sabemos la situación de las chabolas que había alrededor de Las Palmas de Gran Canaria y de otros municipios. Y bueno, cuando se produjo esa situación, Antonio participó entregando obras para esa subasta. No solamente eso, sino también participó para subastas para recaudar fondos para lo que se llamaba ayuda a jóvenes madres, que es lo que estamos hablando era de situaciones de madres que habían tenido hijos, y que se encontraban en centros de ayuda para gente muy joven. Hablamos de una época donde las libertades que tenemos ahora no existían y por lo tanto las circunstancias sociales marcaban muchísimo. Y Antonio participó en todo ese tipo de propuestas junto con lo más granado del rojerío de aquel momento, como podía ser Lola Maciú o Felo Monzón. Son cuestiones que son muy curiosas, pero que demuestran también esa calidad humana que siempre tuvo Gala. Fran, me gustaría concluir comentando la figura de Antonio Padrón. ¿Quién era? ¿Cómo era? Que ya lo hemos podido comentar. Yo creo que era un hombre honesto con su pintura, honesto con sus raíces culturales, honesto con su formación académica. Él siempre estaba muy orgulloso de ser universitario, en un contexto donde casi nadie era universitario. Era un hombre que tenía una gran habilidad técnica, un profundo conocimiento de la materia que trabajaba, y un hombre que supo atender siempre las miradas y las opiniones de otros críticos y otros pintores. Yo creo que fue un personaje que necesitaba más tiempo y que la vida pues le cortó el camino a los 48 años, pero es un hombre que en ese tiempo supo desarrollar una obra que tiene muchas relaciones, no solamente, como se ha dicho, con el indigenismo, sino con lo que es la gran pintura española, con Goya, con Zurbarán, con los artistas de su tiempo vinculados a la escuela de los Amperes, incluso con lo que fue el informalismo y la abstracción. Quiero decir, era un hombre que decía que él se caracterizaba por ser constantemente inconstante, le gustaba experimentar. Tenemos aquí
trabajos con rolos de plataneras, trabajos con barro, trabajos con madera, trabajos con papel. Era un hombre que le gustaba jugar con el material y en ese sentido creo que era un personaje profundamente honesto, que es lo que se le debe pedir a cualquier artista visual. ¿Crees que se unieron los astros para que Antonio Padrón naciera aquí, en Gardar, y tener la suerte de encontrar un lugar que le dio mucho cariño, le tuvo mucho respeto y que a día de hoy aquí lo siguen recordando y reconociendo como una de las figuras más destacadas que ha dado no solamente Gardar, sino incluso la isla? Yo creo que sí. Yo creo que de haber nacido en otro lado, igual no hubiera tenido la trayectoria, ni hubiera tenido este museo, ni hubiera tenido el recorrido. A Antonio le gustaba traer gente aquí y estamos hablando de una época en que la guagua tardaba una hora, hora y media, porque se venía por la carretera Silva. No era sencillo llegar aquí, pero la gente venía. Y la gente le gustaba llegar para hablar con él también le gustaba cogerse un taxi o una guagua y acercarse a Las Palmas. Pero yo creo que sí, que la esencia de la ciudad y la esencia de todo el territorio que hay alrededor, de La Vega, del mundo de la cueva pintada, del mundo aborigen, que a él le encantaba también recopilar todo lo que había en torno a esa cultura prehispánica. Creo que sí, que se juntaron los astros para eso. Bueno, pues es un verdadero placer, Fran. Por cierto, Fran con CK al final. Fran con CK, sí. Manía de viejo. Manía de viejo. Algo te llevó ahí, ¿no? Algo me llevó a ello, hace muchos años. Hace muchos años. Pero bueno, aquí lo importante es Antonio. Muy bien. Hombre, y también importante contar contigo. No, nosotros los directores de museos somos inquilinos. Nuestro trabajo es, como buenos inquilinos, conservar la casa, que no hayan goteras, que no hayan elementos que puedan poner en peligro la obra, pero nosotros pasamos, Antonio se queda. No hables de goteras, que ya tuviste un disgusto una vez y no era gotera precisamente. Así que, en fin. Bueno, en fin. Dejémoslo ahí. Un verdadero placer. Muchísimas gracias, Sisto, por la visita que nos hace y espero que todos los que quieran acercarse, aquí les esperamos con las manos abiertas. Sí, yo la verdad que les recomiendo que vengan porque van a ver auténticas bellezas de un hombre que allá donde esté estará muy orgulloso de lo que hizo y muy orgulloso de su gente. Muchas gracias, Frank. Gracias a ti. La verdad que la historia de Antonio Padrón no tiene ningún tipo de desperdicio, como se suele decir, desde su niñez hasta que llegó el momento de su fallecimiento, pues ha sido una vida corta, pero intensa, ¿no? Sí, realmente pensar que esa obra tan madura y personal tenía solo 48 años para un artista, pues realmente no nos imaginamos si hubiera sido un artista digamos, longevo, hasta dónde podía haber llegado, ¿no? Es un artista en constante descubrimiento. Más de 300 obras, ¿no? Sí, cuadros que he pintado, que no se sabe en cuántos dibujos y cuadros, no se sabe incluso la cantidad, ¿no? de obras realizadas. Es un lugar que lógicamente aquí es muy apreciado, muy valorado por la figura, sobre todo, de Antonio Padrón. Sí, es un museo muy cercano y muy nuestro, ¿sabes? Pues entramos a pasear dentro, a descansar en el patio con la fuente, llevamos a los niños, en fin. Es un museo muy abierto, también tiene una posición muy, quizás de todo el que tenga la posición más estratégica, más céntrico en alguna medida, al estar en la calle larga, la calle Capitán Quesada, en la calle principal, y es un museo, digamos, vamos a decir, muy recurrente en ese sentido. Sebastián, Chano, porque eres conocido por Chano. Chano, Sebastián, Juan Sebastián. Juan Sebastián. Chano es un nombre común. Que nos vamos ahora hasta el Museo Cueva Pintada, Museo Arqueológico, que también aquí es un auténtico referente. Pues sí, el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada, pues tiene un nombre a quien agradecerle. Si hemos nombrado a Lola para el Museo Antonio Padrón, pues Celso Martín de Guzmán, digamos.
la Cueva Pintada y su recuperación, y el Museo y Parque Arqueológico no se entiende sin Sergio Martín de Guzmán. Se le debe a él, y también, pues como suele pasar en Canarias, los procesos fueron largos y tortuosos. Él falleció también a los 48 años, igual que Antonio Padrón, y no pudo ver culminada la obra. Felizmente, el resultado a él le hubiera gustado, sin lugar a dudas, se cumplió el objetivo, y es uno de los museos de arqueología más importantes de Canarias, sobre todo un museo de sitio, podríamos decir también, complementa porque tiene otra característica importantísima, que es que refleja el carácter de Galdar como ciudad superpuesta, es decir, a unos metros del centro de la ciudad, no solo puede ver un museo, sino puede ver las construcciones de la antigua Agaldar. Entonces, casi podríamos decir que es la única ciudad donde dentro de la ciudad actual ves la ciudad de los Guanartemis y de la Guayarmina, la ciudad anterior. Es como en la península baja y te cuenta las ruinas romanas dentro de la ciudad. ¿Que hay restos de superposición en Canarias? ¿En varias ciudades? Desde luego que sí, pero con esta potencia en ninguna. Pero además, los últimos hallazgos arqueológicos de los últimos años, pues, y también anteriores conocidos, pues evidencian que por todo Galdar afloran, digamos, esos restos. Lo más importante, y que se está también en vías de recuperación y musealización, es el barrio Hospital, donde ha aparecido toda, bueno, una parte era conocida, pero han aparecido muchísimas más cantidad de cuevas artificiales excavadas, no me atrevería a dar un número, pero que son más de 40, una cosa así. No es que no haya ido muchas veces, pero que no las he contado. Y que, digamos, complementa también el Museo Parque Arqueológico Cueva Pintada, con lo cual lo más importante es la cámara pintada, que, digamos, la cueva única en todo Canarias, pero tiene también esa otra parte de manifestar esta Canarias superpuesta, esta Canarias desde la cultura amasij, ininterrumpida, en forma de poblada en Galdar, desde esa época hasta la actualidad, y que siguen, digamos, la Cueva Pintada se sigue, digamos, ampliando en todos los hallazgos que están por toda la ciudad, y lo más reciente es Barrio Hospital. Yo creo que más adelante vas a tener que venir a hacer otro programa para Barrio Hospital y todo lo que nos falta, pero digamos, toda la complementación de la cueva. Y sin lugar a dudas es un proyecto emblemático de Feducci. Feducci, el arquitecto, apostó mucho y fue también muy importante a la hora de los malos momentos que pasó el museo para que esto saliera adelante, y es uno de los museos buques insignias en Canarias, seguro. Bien, pues nos vamos hasta el Museo La Cueva Pintada, Museo Arqueológico, para conocer un poquito de lo que realizaron y cómo vivían y qué herramientas utilizaban, y tantos detalles que realmente yo les sigo insistiendo. Deben visitar los museos que ya se ha citado por parte de Sebastián, el cronista de la ciudad de Galdar, como, por supuesto, la Cueva Pintada, este gran museo arqueológico que está aquí en el corazón de este centro maravilloso de esta magnífica ciudad. Virginia, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues es un placer estar aquí, en este lugar con tanta historia, tantos siglos de historia, de aquellos orígenes de los aborígenes, y vamos a dar a conocer, pues, cómo se descubrió aquí la Cueva Pintada. Estamos en un lugar donde no solamente se ha descubierto la Cueva Pintada, sino también un parque arqueológico, donde se ven, pues, cómo eran las construcciones de las casas de los aborígenes, utensilios y otras muchas cosas. Exacto, todo esto comienza en 1873, cuando José Ramos Orihuela, trabajando en los cultivos, en los bancales que habían aquí antes. Un agricultor de aquí de la zona. Un agricultor de la zona, sí, exacto. Estaba preparando el terreno para el siguiente cultivo y trabajando, pues abre un agujero en el suelo y cae por ese agujero. Vale. Y al darse cuenta y mirar alrededor, pues descubre dónde estaba, ¿no? En una cueva que había bajo el suelo, que era ni más ni menos que la Cueva Pintada. ¿Pero él se dio cuenta en ese momento de la importancia del lugar donde había caído?
La verdad es que no, tratándose de un agricultor de finales del 19, no sabía pues no tenía mucho conocimiento, y tampoco en esa época se tenía mucho conocimiento acerca de la época prehispánica y demás. Entonces fue un primer acercamiento, ¿no? Sí. Por así decirlo. Pero parece que hay datos también que anterior a que este señor descubriese la cueva pintada, ya se había hecho referencia a este lugar. Claro, antes de cultivarse y abancalarse este terreno también había sido usado por los canteros, años antes. Y con las investigaciones que hemos hecho ahora, hemos descubierto que esos canteros pasaron justo por delante de la cueva pintada con sus extracciones de piedra. Entonces lo más probable es que ellos conocieran la existencia de la cueva mucho antes, lo que no se diera a conocer al público, ¿no? Sí. Y simplemente pasaran por delante, ignoraran la cueva y siguieran con los trabajos de extracción. Así que es probable que realmente se conociera la cueva 10 años antes o algo antes de lo que es el descubrimiento oficial, ¿no? Que siempre se ha comentado. Y parece ser que tapiaron ese lugar como para protegerlo o para... Que simplemente lo ignoraran. Lo ignoraran. Pasaran alrededor de la cueva y decidieran, como ahí tampoco, si es un hueco vacío, pues no había mucha piedra que extraer. Quizá decidieron simplemente pasar por encima y continuar con la extracción por el otro lado. Ya, la expresión que se usaba antiguamente. Aquí hay poco que pescar, así que... Sí, poco que excavar. Poco que excavar en este caso, ¿no? Bueno, pues este señor descubre la cueva por ese, accidente fortuito, ¿no? ¿Y qué ocurre? ¿Qué trasciende con este hallazgo? Pues precisamente se corre la voz, aparece en la primera noticia de prensa, ¿no? Que nos habla de que la cueva pintada, aparte de las pinturas, también tenía algunas vacías en el interior, incluso se hace referencia a que podría haber alguna momia en el interior, que de eso no se ha recuperado nada. Eso es una primera noticia de prensa, y a partir de ahí empiezan a sucederse pues las visitas de eruditos, de estudiosos europeos, de historiadores, de otros periodistas y demás. Y la noticia trasciende tanto que ya las administraciones públicas deciden hacerse cargo de las visitas, ¿no? Y adecuar un poco lo que es el espacio para que la gente ya no tuviera que entrar por ese agujero en el que había caído José Ramos Orihuela y pudiera entrar directamente a ver las pinturas. Bueno, ¿y este señor no habrá aprovechado a ganar unas perritas la verdad estando en su terreno, digo? A ver, una parte pues se ha expropiado y otras partes se han ido comprando. Se han ido comprando. Bueno, posiblemente el hecho de que no se hayan encontrado aquí momias de la época sea porque las personas que fallecían en esta zona se enterraban en Agaete, en la zona, a las afueras de Agaete, en los llamados, en las tumbas, que tenían el nombre los túmulos. Los túmulos, exactamente. Está buscando ahí. Bueno, probablemente, la cueva pintada y todas las estructuras que tenemos alrededor son estructuras o casas donde se habita, donde se vive, claro, ¿no? Es para todos esos momentos cotidianos del día a día. Y sí es verdad que en toda esta zona, en lo que forma parte del museo, no tenemos ningún enterramiento, claro, ni constancia de restos humanos de ninguna clase. Sin embargo, en este lugar de Agaete hay como 700 y algo, ¿no? En Agaete sí que hay una cantidad de enterramientos bastante grande, lo que aún no sabemos si se corresponde con los habitantes de aquí. O precisamente las necrópolis, los lugares de enterramiento de los pobladores de Agaldar, estaban en las inmediaciones del poblado, ¿no? Por ejemplo, tenemos muy cerca también el enterramiento de La Guancha, pero ahí hay muy poquitos depósitos funerarios. Entonces probablemente este poblado tan grande con tantas estructuras se enterraría bien en el Maipet de Agaete o en otros lugares. Hace referencia a Agaldar, porque Agaldar era el nombre prehispánico del claro, poblado. Del poblado. Bueno, pues tras la cueva pintada esto comienza a evolucionar debido a que, otro hallazgo casual. Una pala, que ya me cuentas, a ver qué es lo que hizo la pala aquí. ¿Qué destrozó la pala? Casi un siglo después del descubrimiento, en 1970, se decide adecuar un poco la zona, hacer una entrada por la zona sur de la cueva para eso, ¿no? Para que los visitantes pudieran acceder directamente a la cueva. Y entonces
en la ignorancia, en no saber si había algo más alrededor o no, ellos pensaban que solamente se encontraba la cueva pintada, pues con una pala se intentó hacer un acceso más fácil, ¿no? Y en esos trabajos de la pala excavadora, pues varios vecinos empiezan a ver restos de cerámica, se empieza a ver que esto no es una cueva aislada, ¿no? Que hay un conjunto de cuevas a su alrededor. Y entonces, con esa sospecha de que a lo mejor el conjunto de cuevas tampoco estaba aislado, se empieza a proponer pues, un proyecto de investigación arqueológica en un área mucho más extensa. ¿Sobre qué época fue aproximadamente? Pues empieza a plantearse ya en los años 70 y la primera excavación que se hace aquí es en 1987. Vaya, sí que pasaron años, casi un siglo después de descubrir la cueva pintada, ¿no? Exacto, un siglo y algo después. Y algo después, sí. Entonces se realizan una serie de sondeos en la parte alta de la cueva pintada y en esos sondeos tenemos tanta suerte que se descubren varias estructuras en piedra, ¿no? Y a raíz de ahí ya se empieza a sectorizar todo el yacimiento y en sucesivas campañas arqueológicas, que ya vamos cerca de 40 campañas, se descubre todo el poblado de Agaldar, ¿no? Y actualmente tenemos excavadas unas 66 estructuras. ¿66? Sí, de ellas casi todas de habitación, eran casas, y algunas otras estructuras nos dan la sensación de que son para realizar trabajos comunales, ¿no? O espacios de uso común, o pueden ser cocinas, o pueden ser alfares. Porque también hay zonas donde se ven como si fuesen cimientos, ¿no? Casas que, o cimientos o casas que con el tiempo pues sí, se han ido cayendo literalmente, ¿no? Claro, exacto. El poblado de Agaldar pues tiene un uso bastante extenso, ¿no? Tenemos una datación que va desde el siglo VII hasta el siglo XV con la conquista, o sea, se habitó en este espacio durante muchísimo tiempo e incluso después de la conquista también se continuó habitándolo, lo que dio un progresivo periodo de abandono, ¿no? Cuando se pasa a las casas propiamente modernas, ¿no? De la época moderna. Y entonces con ese abandono muchas de las casas pues se reutilizan los sillares para hacer casas nuevas, otras se entierran o caen en desuso y empiezan a derrumbarse. Y entonces lo que encontramos hoy en el parque arqueológico son las partes de abajo, esos cimientos de las casas, ¿no? Algo muy importante, Virginia, hay que destacarlo, yo creo que darlo a conocer también, que personas que vienen aquí pues se encuentran con viviendas ovaladas, creadas de forma en circunferencia, con bloques, es decir, parecen los bloques actuales. Muchas personas dicen, pero claro, es que están allí, hay casas con bloques, eso no corre... Pero es que corresponden a la fecha, a la época, ¿no? Sí, claro, exacto. En ese periodo tan amplio, son tantos siglos, ¿no? Del siglo VII al XV son 7 siglos de uso. Entonces tenemos para la cueva pintada 2 periodos de ocupación. Uno que va del siglo VII al siglo XI, que en ese momento se hacen las casas con bolos de basalto, son piedras sin trabajar ni nada, sino se van colocando con la técnica piedra seca, sin argamasa, y se van haciendo los muros. Luego hay un periodo de abandono entre el siglo XI y el siglo XII, y a partir del siglo XII aparecen esas casas de bloques tan maravillosas que tenemos en la cueva pintada, que están excavadas en la propia toba que tenemos alrededor del yacimiento, ¿no? De las que se componen también el complejo troglodita. Pues esas corresponden al segundo periodo de ocupación, entre el siglo XII y el siglo XV. Es decir, que todo lo que está aquí, en este parque arqueológico, ya la cueva pintada se ha por hecho que efectivamente está más que comprobado que es de la época de los aborígenes, como también se ha podido constatar que todo lo que aquí se ha encontrado y aquí se puede ver, pues corresponde a esa época también. Por lo tanto, estamos viendo una auténtica realidad de lo que eran las creaciones, tanto de las viviendas como de herramientas para el campo, para trabajar en el campo, también pues, utensilios para el hogar y tantos otros que se puede comprobar incluso aquí en todo el material arqueológico que han aparecido en las diversas campañas de excavación se conservan en nuestros almacenes y una parte de ello está en exposición en el museo y como bien dices, tenemos de todo, ¿no? Desde ese material prehispánico que usaban en su día a día, herramientas de hueso, herramientas en piedra, molinos para moler cereales o los minerales que usaban para pintar,
Y por supuesto recipientes cerámicos, ¿no? Entre otras cosas, entre también los desechos de sus comidas y del resto de actividades que hacían. Y además también una parte muy importante es ese periodo de contacto. Tenemos también una serie de materiales que ya llegan desde Castilla, ¿no? Desde los reinos de Castilla o de otros reinos europeos o peninsulares, como pueden ser esas monedas, todos los metales, los clavos, las herraduras, que ese material no disponían los aborígenes. Y eso viene con la colonización. Claro. Entonces todos esos materiales también han aparecido aquí en la Cueva Pintada, o sea que hay un periodo final de contacto entre esas dos realidades. Pues estamos hablando de la historia de nuestro pueblo, de nuestra tierra, una historia que podemos afortunadamente poder ver, estudiar a través de los elementos que aquí en otros lugares de Canarias se han podido ir pues encontrando y conservando. Sí, lo fundamental para que pueda haber investigación, para que puedan disfrutar los visitantes que vengan a la Cueva Pintada y para poder saber un poquito más acerca de cómo era la vida en esos momentos, es sin lugar a dudas la conservación de todos estos elementos, ¿no? Hablando de conservación, la Cueva Pintada, si me permite la expresión, es la niña bonita del museo. ¿Por qué? Porque claro, es lo más frágil, es lo que hay que conservar, hay que cuidar, hay que proteger. Yo creo que más que podría definir lo que se hace aquí, lleva a cabo aquí con la Cueva Pintada es protección, porque lógicamente si no tendría los días contados o ya no existiría las pinturas que podemos ver aquí. Sí, exacto. Nosotros al equipo nos gusta llamarlo como un paciente crónico a la Cueva Pintada. Porque la tenemos mantenida, está en el estado óptimo que puede estar en estos momentos y en el museo hacemos esa triple acción, ¿no? La protección, la conservación y la difusión. Por eso aún se puede visitar a pesar de que eso, ¿no? Necesita una serie de cuidados, una serie de condiciones para que todas esas las pinturas y los elementos que componen la Cueva Pintada se mantengan en el tiempo. Sí, porque están mirando, como apuntas, la temperatura, la humedad, es decir, todo lo que conlleva, lo que puede poner en riesgo las pinturas. Por lo tanto... Exacto, claro. Medimos todas las condiciones medioambientales y las que se producen por la propia vida de Gáldar, ¿no? Desde eso de medir la temperatura, la humedad relativa, también medimos el gas radón, el black carbon, todas esas partículas de polución que entran con el tráfico. Incluso tenemos aparatos de sísmica para controlar, como toda la pintura está en un soporte rocoso, ¿no? Que es la montaña, controlar que los movimientos sísmicos de distintos volcanes de toda Canarias no afectan a la Cueva Pintada. Explica, ¿qué es el gas? El gas radón. Radón, bueno, pero explícame. A ver, es un gas inerte que en los espacios cerrados se acumula, se va acumulando, y eso tiene unos efectos nocivos, no solo sobre el ser humano, que por eso siempre te piden que ventiles las habitaciones, que abras las ventanas, sino sobre los soportes rocosos, ¿no? La toba es un material muy delicado y muy poroso, entonces todo lo que sea que vaya por el aire afecta a la toba lo absorbe. Claro. Entonces hay que medir ese tipo de gases para controlar que no están afectando o que se encuentran en unos niveles mínimos que no perjudican a las pinturas. Pero ya saben ustedes, gas radón, que puede ser un gas que le perjudica a la salud. Y aquí le perjudica pues a lo que estamos hablando, a la pintura que hay en esta cueva desde que se ha descubierto, desde hace ya pues siglo y medio, si no más. Pero claro, estamos hablando de muchos siglos atrás. Claro, las pinturas actualmente no tenemos una datación exacta, pero creemos que estaríamos hablando del ese primer periodo de ocupación sería cuando se elaboraron las pinturas por primera vez. Por primera vez. Bueno, las Islas Canarias, y en varias de ellas, pues, como en La Palma, en Tenerife, en Gran Canaria, tienen cada una su pintura, ¿no? De los aborígenes, que son diferentes, ¿no? Aquí está un triángulo. Bueno, sí, el más famoso. El más famoso. Hay otro, evidentemente, pero estamos hablando de los más destacados, ¿no? En la isla de La Palma está el circulito como cuando tiene una piedra al agua que forma ahí las espirales. Y en Tenerife, pues, en Tenerife hay mayor variedad, no sé por qué, pero hay mayor variedad, que por lo menos que conozcamos, ¿no?
Ahí... Sí, nosotros en las manifestaciones rupestres distinguimos entre grabados y pinturas. Entonces, la mayoría en todas las Islas Canarias hay grabados y pinturas aún no se han descubierto en todas las islas. Sí, por eso decía que hablo de La Palma, Tenerife y Gran Canaria porque ahí existen pinturas, sí, exacto. Y luego también los grabados que son tallados en la roca. En la roca, exactamente, ¿no? Sí, exacto. Entonces, lo más destacado de las pinturas de Gran Canaria son las formas geométricas, sí, predominando, como dicen, los triángulos. Los triángulos, sí. En la Cueva Pintada tenemos un popurrí, ¿no? Una mezcla de símbolos. Tenemos desde triángulos, lógicamente, círculos concéntricos, cuadrados y también espigas, que es unas representaciones que vemos también en la cerámica que se ha ido recopilando en estos años de excavación y también en las famosas pintaderas, por supuesto. Fantástico, fantástico. Hay que visitar la Cueva Pintada porque este museo arqueológico, porque hay mucho que ver y la verdad que pues con un poquito de imaginación y viendo lo que aquí se puede ver y apreciar, pues yo creo que podemos crear perfectamente cómo era la vida de nuestros antepasados, ¿no? Sí, exacto, eso es lo que pretendemos cada día aquí, ¿no? Que la inmersión en el museo, la visita al museo, sea también una forma de viajar al pasado. Muy bien, pues un verdadero placer, Virginia, estar aquí. Hemos hablado pues un resumen de lo que pueden encontrar y de la historia de este museo de la Cueva Pintada, este parque arqueológico, la Cueva Pintada. Y bueno, estoy convencido de que espero que aquellas personas que nos vean en cualquier lugar del archipiélago canario a través de Atlántico Televisión, en este programa Vivir en Canarias, pues se animen, vengan por aquí y... Les invito a que nos visiten, a que lo vean con sus propios ojos y disfruten, por supuesto, no solo de las pinturas, sino de todo el material arqueológico que tenemos y de nuestro poblado de Agándar. Virginia, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues le hemos dado, yo creo que buena cuenta de lo que pueden encontrar en este museo arqueológico, parque arqueológico, la Cueva Pintada. Hay que visitarlo. Por supuesto, están todos invitados. Este y todos los demás, y los que tendrás para el próximo programa, porque yo creo que vas a tener que hacer 2 programas más, con uno no te va a dar. O 3. Bueno, Chano, pues es un verdadero placer estar contigo de nuevo. Pues muchas gracias, cuando como siempre. quiera, aquí tienen su casa. Lo sé, y además tengo una persona que siempre llamarte y estar siempre a disposición para colaborar. Pues muchísimas gracias a ustedes y hasta la vista. Feliz año. Bueno, pues ponemos aquí el punto final por hoy a Vivir en Canarias, aquí en Atlántico Televisión, televisión autonómica, que, le insisto, nos pueden ver en cualquier lugar del archipiélago canario. Será hasta la próxima semana, que sean ustedes muy felices y mucha salud para todos. Me formo en un instante, pero estoy contigo toda la vida. Con un gesto, te llevo hasta la felicidad. Puedo hacer que te broten las lágrimas. Crear un momento único de lo más sencillo. Traer de vuelta lo olvidado. Regalarte una sonrisa. Soy un recuerdo. Esa sensación que vive para siempre en tu corazón. Cicar, vive tu tiempo. Recambios Valladares en la Villa de la Orotava, con más de 20 años de plena actividad y de éxito empresarial. El objetivo de crear una nueva agencia de recambios Valladares en Tenerife y concretamente en la Orotava ha sido para crear un servicio más próximo a los profesionales de la mecánica del automóvil. Ubicados en la comarca de la Villa de la Orotava y la comarca de Acentejo, con más de 2 décadas de balances muy positivos, hace que Recambios Valladares, ubicados en calle Molinos de Gofio, en el polígono de San Jerónimo en la Orotava, continúe ampliando el número de profesionales,
Todo ello para dar respuesta a las necesidades de sus clientes, así como agilizar el reparto a domicilio. Recambios Valladares ofrece las marcas más destacadas y herramientas para el automóvil, como el lubricante Wolf, patrocinador de Wolf Rally Champions, campeonato del mundo de rally. Recambios Valladares, empresa perteneciente al Grupo Valladares, líder en repuestos de automoción, herramienta y lubricante de las Islas Canarias. Recambios Valladares, gama, calidad y servicio.